Mis hermanos, hemos llegado hoy al final del relato de la creación. Hemos recorrido juntos Génesis capítulo 1 y hemos visto cómo Moisés nos ha llevado paso a paso desde una tierra que estaba desordenada y vacía hasta una creación completamente ordenada, llena de vida y preparada para cumplir el propósito de Dios. Pero sería un error, hermanos, pensar que Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, es simplemente una breve conclusión añadida al final del capítulo. Sería un error considerarlo de esa manera, porque estos 3 versículos, hermanos, son la culminación hacia la cual todo el relato ha estado avanzando. El Espíritu Santo no solamente quiere que sepamos que Dios creó los cielos y la tierra, quiere que veamos qué hizo Dios cuando terminó su obra y especialmente hacia dónde conduce ese reposo que aparece al final de la semana de la creación. Recordemos brevemente lo que hemos visto en los 3 sermones anteriores. Cuando comenzamos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, encontramos a la tierra desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo y las aguas que cubrían la escena, ¿verdad? Todavía no había aparecido el mundo ordenado, habitable y lleno de vida que Dios se proponía establecer. Sin embargo, recordemos que aquella condición inicial no estaba fuera del gobierno de Dios. ¿Sí se acuerda de eso? El Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba presente y estaba obrando. Después, al estudiar los versículos 3 al 25 con el pastor Carlos, vimos cómo Dios fue ordenando progresivamente aquello que al principio estaba desordenado. Separó la luz de las tinieblas, estableció los espacios de los cielos y de las aguas, hizo aparecer la tierra seca, o sea, mostró los dominios que habían en la creación y llenó la creación de vegetación, lumbreras y seres vivientes. Eso lo vimos en el segundo sermón. Finalmente, en los versículos 26 al 31, que fue el domingo pasado, llegamos al punto culminante de esa obra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio una función dentro de aquel mundo que había preparado. ¿Sí se acuerda de eso? Una vocación. Dios le dio una función. El hombre debía ¿qué? Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella. Así, hermanos, el relato nos ha mostrado a Dios llevando su creación desde aquella condición inicial de desorden hacia un mundo ordenado, un mundo habitable, un mundo fecundo y preparado para que su imagen gobernara bajo la autoridad de Dios. También el pastor nos recalcó eso, que tenemos autoridad bajo Dios, ¿se acuerdan? Y es allí donde encontramos las palabras del versículo 31. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Mis hermanos, si seguimos cuidadosamente el movimiento del relato, podemos comprender por qué Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 es importante. Dios no simplemente organiza la creación y luego continúa con otra actividad. Después de completar su obra, Dios entra en su reposo. El relato llega a una meta. Hay un destino hacia el cual toda aquella obra estaba avanzando. Y esto es precisamente lo que resulta tan significativo para Israel. Acuérdese que el Génesis fue escrito ¿para quién? Para Israel, ¿cierto?
Moisés no está escribiendo estas palabras a un pueblo que vive tranquilamente instalado en la tierra prometida. Está escribiendo a un pueblo que ha sido sacado de Egipto y que se encuentra en camino de Canaán, de la tierra prometida. Israel ha experimentado la poderosa intervención de Dios, ¿cierto? El Mar Rojo se abrió, etcétera, las plagas, etcétera. Pero todavía no ha disfrutado plenamente del reposo que Dios le ha prometido. Por eso el relato de la creación no solamente explicaba cómo comenzó el mundo, también les ayudaba a interpretar lo que Dios estaba haciendo con ellos. Iglesia, presta atención. Moisés podía decirles que el Dios que había creado el mundo de aquella manera estaba haciendo algo semejante en favor de su pueblo. Había sacado a Israel de un lugar que Moisés podía describir en términos relacionados con el caos y el desorden. Lo sacó de Egipto, ¿cierto? Y ahora lo estaba, ¿qué? Conduciendo hacia una tierra en la que Israel disfrutaría del reposo. Esa palabra la está escuchando, reposo. El lenguaje del reposo de Génesis capítulo 2, nuestro texto de hoy, no era tanto, hermanos, una idea extraña para ellos. El mismo Moisés hablaría de Canaán como el lugar donde Dios daría reposo a su pueblo. Y posteriormente, si usted ve el Salmo 95, recordaría que algunos israelitas no entraron en ese reposo por causa de su incredulidad. ¿Sí se acuerda que murieron en el desierto muchos israelitas? Entonces el reposo de Génesis 2, entonces se convierte en una ventana para comprender el propósito de Dios con Israel. ¿Llevarlos a dónde? A la tierra prometida. Llevarlos al reposo. Y aquí encontramos también nuestra propia condición. Estamos en la introducción, hermanos. Hicimos el recuento de lo que vimos en el capítulo 1. Ahora estamos ya hablando de nuestro texto. Así que no se me distraiga. Y aquí encontramos a Israel está hablando ¿qué? Que lo iba a llevar al reposo. Y aquí encontramos también nuestra propia condición. Nosotros no somos Israel caminando literalmente desde Egipto hacia Canaán, pero conocemos la misma tentación espiritual. Podemos desanimarnos cuando vemos que la obra de Dios todavía no ha llegado a su consumación. Podemos preguntarnos si realmente estamos avanzando hacia aquello que Dios nos ha prometido. Podemos mirar nuestras circunstancias, nuestras luchas, el pecado que todavía permanece en nosotros y el sufrimiento que todavía existe en el mundo. Y entonces podemos comenzar a dudar de que Dios está llevando realmente su obra hacia el fin que ha determinado para nosotros. ¿Cuál es ese fin? El reposo. ¿Ok? Por eso este mensaje, hermanos, de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, sigue siendo necesario para nosotros hoy. ¿Por qué? Nos recuerda que la obra de Dios tiene una dirección y que el reposo no aparece por accidente al final del relato. No, el reposo forma parte del propósito de Dios. Por eso he titulado el sermón Del caos al reposo. ¿Oyó? Ese es el título del sermón, Del caos al reposo. Y la idea, y mis hermanos, la idea que Moisés quiere comunicar a Israel es que así como Dios llevó la creación del caos al orden y al reposo, también estaba llevando a su pueblo del caos de Egipto hacia el reposo de Canaán, conforme a sus propósitos. Hermanos, y cuando leemos este pasaje, a la luz de toda la Escritura, descubrimos que el reposo de Canaán
tampoco era el destino final. El autor de Hebreos volverá a Génesis 2, en Hebreos capítulo 4, y dirá que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahí estamos usted y yo. El reposo de la creación y el reposo prometido a Israel apuntaban hacia una realidad mayor que alcanzaría su plenitud en Cristo y finalmente en la nueva creación. De manera, hermanos, que la verdad que gobernará nuestra exposición es esta. Anote esto, por favor. ¿Cuál es la verdad que gobernará nuestra exposición en esta mañana? Dios, al completar su obra creadora, apartó el séptimo día mediante su reposo, bendición y santificación, mostrando el reposo al que conduce a su pueblo. ¿Escuchó? Esa es la verdad que vamos a estar indagando en esta mañana, aprendiendo. Se la voy a repetir. Dios, al completar su obra creadora, apartó el séptimo día mediante su reposo, el reposo de Él, la bendición y santificación de ese séptimo día. ¿Y qué nos está mostrando? Mostrando el reposo al que conduce a su pueblo. A usted, si usted está en Cristo, Dios la está conduciendo a su reposo. ¿Tiene problemas? ¿Tiene enfermedad? ¿Tiene dificultades? Mire a Cristo, porque usted va camino al reposo de Dios. Y la pregunta que queremos responder a medida que avanzamos por los 3 puntos de nuestro sermón o por los 3 versículos de este pasaje, la pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿cómo nos muestra Dios en el séptimo día que está llevando a su pueblo hacia el reposo que ha determinado? Esa es la pregunta que hay que responderse. ¿Cómo nos muestra Dios en el séptimo día que está llevando a su pueblo hacia el reposo que ha determinado? Y lo vamos a ver en 3 puntos. Primer punto, Dios terminó su obra. Segundo punto, Dios reposó de su obra. Y tercer punto, Dios bendijo y santificó el séptimo día. La introducción fue un poco larga, pero la idea es que ya usted esté ubicada. ¿Para dónde vamos? Vamos a comprender cómo este pasaje nos enseña que Dios está llevando a su pueblo, Israel y nosotros, ¿hacia dónde? Hacia el reposo. ¿Ok? Versículo 1 entonces, ¿qué dice? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La expresión, hermanos, fueron acabados, nos obliga a mirar hacia atrás y contemplar todo lo que Dios ha hecho desde Génesis 1:1 hasta Génesis 1:31. El Dios que comenzó creando los cielos y la tierra ha llevado ahora su obra hasta su término. Lo que al principio parecía desordenado y vacío ha sido ¿qué? Organizado y llenado. Los espacios han sido establecidos, los seres vivientes han sido colocados en ellos y finalmente, hermanos, el hombre ha sido creado como imagen de Dios. Ahora Moisés puede decir que los cielos, la tierra y todo su ejército está ¿qué? Acabado, terminado. Es importante que nos detengamos en esto porque el énfasis del versículo, oiga bien, no está simplemente en que Dios hizo muchas cosas, sino en que llevó toda su obra a una culminación completa. Nada quedó fuera de su propósito creador. No encontramos aquí a un Dios que comienza una tarea y después la abandona antes de terminarla. Escuche eso es importante para su vida. Tampoco encontramos una creación que haya escapado de su control y que Dios tenga que recuperar mediante una lucha con algún poder rival. No.
El Dios de Génesis es soberano sobre toda la creación y lleva su obra hasta el punto que Él mismo ha determinado. Mis hermanos, esta conclusión adquiere una fuerza especial cuando recordamos a quién estaba hablando Moisés. ¿A quién estaba hablando? Al pueblo de Israel. Israel, hermanos, también se encontraba en medio de una obra que todavía no había llegado a su término. Dios había sacado un pueblo de Egipto, pero la salida de Egipto no era la meta. El pueblo todavía tenía delante el desierto y todavía debía entrar en la tierra que Dios había prometido. Humanamente hablando, podían mirar su situación y ver muchas cosas incompletas. Pero Moisés les estaba enseñando a interpretar su experiencia a partir de la obra creadora de Dios. El Dios que había llevado su creación hasta su culminación, también estaba llevando su propósito con Israel hacia el destino que había establecido. ¿Sí ves que es importante para Israel? ¿Lo está viendo? Y esto explica, hermano, por qué el relato de la creación podía servir como un fundamento de ánimo para los israelitas. Ellos no estaban siguiendo simplemente un proyecto personal de Moisés. No, Señor. Su salida de Egipto y su marcha hacia Canaán formaban parte de la obra de Dios. El mismo Dios que había demostrado su poder ordenando la creación, había demostrado ese poder al liberar a Israel. Moisés podía recordarles, por tanto, que aquello que parecía un camino incierto estaba bajo la dirección del Dios que gobierna la historia. Y mis hermanos, nosotros también necesitamos escuchar esa misma verdad, aunque nuestra situación sea diferente. Una de las maneras en que se manifiesta nuestra condición caída, hermanos, es que juzgamos, presta atención, es que juzgamos fácilmente la obra de Dios por aquello que todavía nos falta ver. Cuando la respuesta no llega, cuando el pecado persiste, cuando una prueba se prolonga o cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios, podemos concluir que algo ha salido mal. Sin embargo, Génesis nos enseña a mirar la obra de Dios desde su comienzo hasta su propósito final. De modo que el hecho de que todavía no contemplemos la consumación no significa que Dios haya abandonado su obra. ¿Escuchó? Hermanos, y esta esperanza encuentra una expresión preciosa en las palabras de Pablo a los filipenses. ¿Qué le dijo Pablo a los filipenses? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Pablo no está diciendo que nosotros tenemos suficiente capacidad para terminar aquello que Dios comenzó. Está diciendo precisamente lo contrario. Nuestra confianza está en el Dios que comenzó la obra y que también la llevará a su perfección. El Salmo 138:8 también hace eco de esto cuando dice, oiga lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Escuchó ese salmo, hermano, tan precioso? Y no olvidemos 1 Corintios 1:8. Dice,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién te va a conservar irreprensible? Dios. ¿Quién cumplirá su propósito en mí? Dios. ¿Quién terminará la obra que inició en mí? Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí la dimensión redentora de este pasaje. La creación terminada nos prepara para comprender la nueva creación. El Dios que completó su primera obra creando es el Dios, oiga bien, que en Cristo ha comenzado una obra de redención que también será llevada hasta su consumación. ¿Quién inició la obra en ti? Cristo. Y Él la llevará ¿hacia qué? Hacia su consumación. Por eso Pablo puede decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Y Juan puede mirar hacia el final de la historia y contemplar un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Hermanos, la obra que Dios comenzó en la creación no terminó en Génesis 2 como si la historia hubiera quedado cerrada. Ese patrón de creación, redención y consumación atraviesa ¿qué? Toda la historia bíblica. Es un patrón que Dios tiene establecido. Lo que Él inicia es lo que Él lo termina. Por lo anterior, hermano, podemos afirmar que Dios terminó completamente toda su obra de creación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios reposó de su obra. Versículo 2. Entonces, después de decirnos Moisés que los cielos y la tierra fueron acabados, ahora Él dirige nuestra atención al séptimo día. ¿Y qué dice el versículo 2? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El punto 1. Dios reposó de su obra, es el 2. Y el punto 1, Dios terminó su obra. Dios terminó su obra. Bueno, estamos en el versículo 2 entonces. Mira su Biblia. Amén. Un momento. ¿Qué dice el versículo 2? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo? Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Mi hermano, observe nuevamente la relación entre las dos acciones. Dios acabó su obra y reposó de ella. El reposo aparece precisamente después de ¿qué? Después de la culminación de la obra, ¿cierto? Cuando la Escritura dice que Dios reposó, escuche bien, naturalmente no debemos entender que Dios necesitaba descansar porque se hubiera cansado. Porque el Dios infinito no se fatiga como nosotros. Entonces, el sentido del reposo aquí es que Dios cesó su obra creadora porque había terminado aquello que se había propuesto hacer. Eso es lo que significa que reposó. No que estaba cansado y necesitaba alzar las piernas porque le dolían. No. El sentido del reposo aquí es que Dios cesó de su obra creadora. ¿Por qué razón? Porque había terminado aquello que se había propuesto hacer. Su obra había llegado a su conclusión y ahora entra en el estado de reposo que corresponde a una obra terminada. Mi hermano, y esto es importante porque nos ayuda a comprender, oiga bien, el lugar del séptimo día dentro de toda la estructura de Génesis capítulo 1. Escuche bien, los 6 días no concluyen una serie de actividades desconectadas.
como dije en la introducción, todo avanza ¿hacia dónde? Hacia el séptimo día. La creación es ordenada y llenada para que finalmente Dios entre en su reposo. El relato no solamente nos enseña que Dios trabajó durante 6 días, nos muestra hacia dónde conducía ese trabajo. Y hermanos, y aquí debemos volver nuevamente a Israel. Escuchen, Moisés había sido enviado por Dios para sacar a Israel de Egipto y conducirlo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, la liberación no terminaba con escapar del faraón. Había una meta delante del pueblo. ¿Sí ve? Deuteronomio 12, 9 al 10, por ejemplo, habla del momento en que Dios daría reposo a Israel de sus enemigos y establecería el lugar donde su pueblo le adoraría. Léalo allá en su casa. Por tanto, cuando Israel escuchaba a Moisés hablar del Dios que había terminado su obra y había entrado en su reposo, ese lenguaje podía ayudarles a entender su propia situación. El Dios de la creación no solamente libera de una condición de caos, conduce hacia un estado de reposo. Hermanos, y esto también explica la gravedad de la incredulidad de aquella generación que salió de Egipto. Escuche esto. El que ellos supieran eso, entendieran que ya Dios les había anunciado un reposo, esto explica la gravedad de la incredulidad de aquella generación que salió de Egipto. El problema no fue simplemente que no les gustara el desierto. Su incredulidad significaba que no confiaban en que Dios cumpliría aquello hacia lo cual los estaba conduciendo. Por eso el Salmo 95 que leímos en la introducción recoge las palabras de Dios. ¿Qué dice el Salmo 95? Por tanto juré en mi furor, no entrarían en mi reposo. Salmo 95, 11. Amada iglesia, presta atención. El lenguaje del reposo de Génesis había adquirido una dimensión redentora dentro de la historia de Israel. Al escuchar ellos que Dios reposó, ellos debían entender que Dios también los estaba conduciendo a ese reposo. Ahora, hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos, y presta atención que esto es hermoso, descubrimos que Canaán no agotaba el significado del reposo. Para ellos sí, para los israelitas que iban caminando por el desierto. Pero resulta que el autor de Hebreos toma precisamente Génesis capítulo 2, versículo 2, y lo relaciona con la esperanza futura del pueblo de Dios. ¿Cómo así? También lo dije en la introducción. El autor de Hebreos, después de hablar del reposo de Dios en el séptimo día y de recordar que Israel no entró en el reposo por causa de su incredulidad, concluye: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y como le dije hace rato, ahí está hablando de usted y de mí. Hebreos 4:9. Esto significa, hermanos, que el reposo de Génesis 2 continúa señalando hacia adelante. ¿Oyó? El reposo de Génesis 2 continúa señalando hacia adelante. ¿Para quién? Para usted y para mí. El pueblo de Dios espera entrar en la plenitud del reposo de Dios, que ha preparado. Nosotros, hermanos, esperamos entrar en esa plenitud. ¿Usted espera entrar en esa plenitud? Y aquí encontramos una palabra especialmente necesaria para nuestra condición caída. Nosotros fácilmente nos desanimamos porque vivimos entre la obra ya realizada por Cristo y la consumación que todavía esperamos. ¿Oyó? No se desespere, hermano. ¿Qué leímos ahora en Filipenses?
el que inició la buena obra, también la terminará. Y mi hermano, escuche esto. Cristo ya murió y resucitó. Pero usted puede pensar, pero todavía morimos. Cristo ya venció el pecado, pero todavía luchamos contra él. Hermano Lácido, todavía luchamos contra el pecado. Cristo ya inauguró su reino, pero todavía vemos un mundo sometido al pecado y a la muerte. ¿Sí o no? También podemos decir, Cristo ya aseguró nuestra salvación, pero todavía esperamos su manifestación final. Lo que dijimos en un sentido negativo, y al final tenemos que decir, Cristo ya aseguró nuestra salvación, pero todavía esperamos su manifestación final. Por eso podemos preguntarnos, o nos preguntamos, especialmente en tiempos difíciles, si realmente vamos hacia algún lugar. Porque vemos todas esas cosas todavía en nuestra vida, en el mundo. ¿Cómo así que Cristo reina? Pero mira lo que está pasando. ¿Cómo así que Cristo reina? Mira el terremoto de hace unos días, hermanos. Qué consoladora sería esta palabra para las personas que viven en esa zona del terremoto. Decirles que si ellos están en Cristo, su obra no terminó cuando se les derrumbó la casa. La obra de Cristo no terminó allí. Él los llevará al reposo. Y si alguno perdió un familiar en el terremoto, ahora le estaría dando gracias a Dios, porque ya esa persona entró en cierto sentido en el reposo, porque está en un estado intermedio hasta que Cristo venga, pero ya está en el cielo. Entonces, hermanos, Génesis 2 nos responde a todas esas inquietudes que tenemos, recordándonos que el propósito de Dios siempre ha tenido una dirección. Oiga bien, el propósito de Dios con usted siempre ha tenido una dirección. Su obra conduce al reposo. Y escuche esto, la redención no es una peregrinación sin destino. Dios está llevando a su pueblo hacia una consumación real. ¿Escuchó? La redención no es una peregrinación sin destino. Usted sabe que nosotros somos peregrinos, ¿verdad? Usted sabe que su ciudadanía no es de esta tierra. Si no lo sabe, apréndalo o recuérdelo hoy. Y sepa que Dios te está llevando como pueblo suyo a una consumación real. Y esto, hermano, nos permite comprender también por qué Cristo es central para esta esperanza. Y hermano, escuche esto. Llévese esto para su casa, porque esto le va a ayudar a amar a Cristo. Cristo no solamente nos perdona nuestros pecados. Él es aquel en quien comienza la nueva creación y por medio de quien Dios llevará todas las cosas a su consumación. Si usted está en Cristo, usted ya es miembro de la nueva creación. Él la inauguró cuando resucitó. Y cuando usted creyó en Cristo, usted ya hizo parte de la nueva creación, del segundo Génesis. Ya usted hace parte del pueblo de Dios que va a habitar ¿a dónde? En ese paraíso. Hermano, los planes de Dios no se truncan. En Génesis capítulo 1, Él creó ¿qué? Un mundo perfecto. Y cuando Cristo venga, viviremos en ese mundo perfecto. ¿Por quién? Por Él, por su obra. La obra que Cristo realizó en su primera venida inauguró la redención. Y ahora la historia se mueve hacia el día en que Él regresará y hará nuevas todas las cosas. Por eso Hebreo no nos invita a abandonar la esperanza mientras esperamos,
sino a perseverar en la fe, porque el reposo de Dios permanece delante de nosotros. Por lo anterior podemos decir que Dios reposó el séptimo día después de terminar toda su obra de creación. Y hemos avanzado ya ahora hasta el tercer punto. Dios bendijo y santificó el séptimo día. Y esto también es precioso, hermano. Versículo 3, mire su Biblia. Después de mostrarnos que Dios terminó su obra y reposó de ella, Moisés nos presenta ahora algo que no había ocurrido con ninguno de los 6 días anteriores. El versículo 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, debemos observar cuidadosamente lo que Moisés está diciendo. Dios no solamente reposó el séptimo día, Dios hizo algo con ese día. Lo bendijo y lo santificó. Y Moisés mismo nos da la razón, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y presta atención. ¿Qué significa que Dios bendijo el día séptimo? Es una buena pregunta. Hermano, cuando la Escritura habla de la bendición de Dios, no debemos pensar simplemente en que Dios pronunció unas palabras bonitas sobre el día. Escuche bien, para que cuando estemos usando la muletilla, bueno, nosotros no. Dios te bendiga, dice todo el mundo. Dios te bendiga. Como dijo anoche el Señor en el concierto. Dios, ¿cómo fue que dijo? Dios bendiga esta fiesta reggaetonera que había. Las personas usan la palabra Dios te bendiga de manera arbitraria, perdone que lo diga. Entonces, cuando la Escritura habla de la bendición de Dios, no debemos pensar simplemente en que Dios pronunció unas palabras bonitas sobre el día. Escuche bien, la bendición de Dios consiste en que Él establece sobre aquello que bendice una condición favorable conforme al propósito que Él mismo ha determinado. Lo voy a repetir. ¿En qué consiste la bendición de Dios? En que Él establece sobre aquello que bendice, Él la bendice, una condición favorable conforme al propósito que Él mismo ha determinado. Por ejemplo, Dios bendijo a los animales para que fructificaran y se multiplicaran. Génesis capítulo 1. Bendijo al hombre para que fructificara, se multiplicara y llenara la tierra. En ambos casos, Dios estableció condiciones favorables para que se cumpliera el propósito que Dios les había asignado. ¿Sí ven? Ahora, las condiciones favorables para el séptimo día se verían con claridad en el Sinaí, cuando Dios diera el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Sobre esto, un teólogo llamado John Murray señala que la bendición del sábado, el sabbat, no es abstracta. Escuchen. Dios bendice el día en favor del hombre. Marcos 2:27 dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Entonces, bendecir el día significa que ese tiempo fue diseñado por Dios para, oiga bien, esto que estamos haciendo hoy aquí, guardando el día de reposo, fue diseñado por causa de nosotros. ¿Y para qué? Para restaurar las fuerzas físicas, para restaurar la comunión con el Creador, para restaurar la dignidad del ser humano, librándolo del agotamiento y la esclavitud del trabajo ininterrumpido.
Eso cobraría significado en el Sinaí. Pero, ¿qué bendición recibió el día séptimo en sí? El texto nos permite ver precisamente lo que Dios hizo con él. Dios señaló el séptimo día como el día que correspondía a su reposo después de haber terminado la obra de la creación. O sea que de esta manera, escuche bien, el séptimo día quedó asociado de manera especial con dos obras, con la obra terminada y el reposo de Dios. No era simplemente otro día dentro de la sucesión de los días. Dios le dio una función especial dentro del orden que acababa de establecer. Y esto explica por qué Moisés añade inmediatamente, lo bendijo y lo santificó. De hecho, al bendecirlo ya Dios lo hizo santo, pero la palabra dice y lo santificó. Santificar significa apartar algo para un propósito santo. Distinguirlo de aquello que es común. Eso significa santificar. Dios no estaba haciendo que el séptimo día fuera moralmente mejor que los otros días, como si los primeros 6 días fueran malos y el séptimo fuera bueno. Lo que Dios hizo fue separarlo y distinguirlo dentro de la semana como el día relacionado con su reposo. Miremos entonces la progresión que tenemos en los 3 versículos. Versículo 1, Dios terminó su obra. Versículo 2, Dios reposó de ella. Y ahora en el versículo 3, Dios toma ese día de reposo y lo distingue del resto. Lo bendijo y lo ¿qué? Y lo santificó. Entonces, hermanos, el séptimo día es apartado precisamente en relación con la obra que Dios terminó y con el reposo en el cual entró después de terminarla. El día queda señalado como un recordatorio permanente de que la obra creadora de Dios había llegado a su culminación. ¿Cómo quedó señalado el día? El día quedó señalado como un recordatorio permanente de que la obra creadora de Dios había llegado a su culminación y que Dios había entrado en su reposo. Hermano, y aquí podemos entender mejor por qué esto era importante para Israel. Dios posteriormente mandó a Israel a guardar el día de reposo. Ese mandamiento no apareció de la nada. El séptimo día ya había sido señalado por Dios desde la creación. ¿Sí ven la importancia? Por eso, cuando un israelita guardaba el sábado, no estaba simplemente dejando de trabajar un día de la semana. Y preste atención a lo que le voy a decir, porque esto lo va a tocar a usted. Repito, cuando un israelita guardaba el sábado, no estaba simplemente dejando de trabajar un día a la semana. Escuchen, estaba reconociendo que su vida pertenecía al Dios que había creado todas las cosas y que Él tenía autoridad para ordenar también el tiempo de su pueblo. ¿Escuchó? Dios había establecido el séptimo día antes de que Israel existiera y después mandó a Israel observarlo dentro del pacto. De esta manera, el sábado les recordaba al pueblo que no podía vivir según sus propios criterios. Oiga, iglesia, esto le recordaba al pueblo que no podía vivir según sus propios criterios, sino bajo el orden establecido por Dios. ¿Escuchó? Porque a usted y a mí nos cuesta vivir bajo el orden establecido por Dios. ¿O será a mí solo que me pasa eso? El séptimo día entonces
tenía una función pedagógica para Israel. Les recordaba que ellos no eran esclavos de sus trabajos, ni debían vivir como si todo dependiera de sus propias fuerzas. ¿Escuchó eso? Les recordaba que ellos no eran esclavos de sus trabajos, y mire esto segundo, ni debían vivir como si todo dependiera de sus propias fuerzas. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia los domingos? Pastor, me quedé trabajando, usted sabe que hay que sostener la familia. ¿Qué están pensando? Viven como si todo dependiera de sus propias fuerzas. ¿Sí o no? El Dios que había creado el mundo en 6 días y reposado en el 7º, era el Dios que había establecido el orden de su creación y que también estaba conduciendo a su pueblo hacia el reposo. ¿Vio la aplicación que ya tenemos para nosotros? Pero aquí se la voy a recordar nuevamente. Y esto toca directamente nuestra condición caída. Hermanos, una de nuestras grandes tentaciones es vivir como si todo dependiera de nosotros. Me apunto. Una de nuestras grandes tentaciones es vivir como si todo dependiera de nosotros. Queremos controlar las circunstancias, asegurar nuestro futuro, resolver todos nuestros problemas y terminar con nuestras propias fuerzas aquello que Dios ha determinado hacer. Nuestro corazón encuentra difícil descansar porque pensamos que si nosotros dejamos de trabajar, todo se detendrá. ¿Es así o no es así? Pero Génesis 2 nos coloca delante de una verdad que confronta ese corazón. Dios terminó su obra, Dios reposó de su obra y Dios apartó el 7º día en relación con ese reposo. Él es el dueño del tiempo. Él es el que nos sostiene. Él es el que ha planeado toda nuestra vida. El 7º día nos recuerda que el mundo no depende de nuestra actividad. ¿Escuchó? Dios es el creador. Él es quien establece el orden, quien termina su obra y quien conduce todas las cosas hacia el propósito que ha determinado. Por eso, hermanos, para el pueblo de Dios, el reposo nunca debe entenderse simplemente como dejar de trabajar. El reposo bíblico, hermanos, tiene detrás de sí una realidad mucho más profunda: descansar en Dios y reconocer que nuestra vida está bajo su gobierno y que nuestra esperanza no depende finalmente de nuestra propia capacidad. Te lo voy a repetir. El reposo bíblico tiene detrás una realidad mucho más profunda. Número 1, descansar en Dios. Número 2, reconocer que nuestra vida está bajo su gobierno. Y número 3, que nuestra esperanza no depende finalmente de nuestra propia capacidad. ¿Se acuerdan de la recolección del maná? Dios les mandó que recogieran para un día, de acuerdo a la que cada familia comía. Y recogían, los que obedecían, recogían estrictamente lo que necesitaban y lo consumían. Pero los que no tenían fe, recogían más de lo que necesitaban. ¿Y qué pasaba con el maná? Se aguzanaba y hería. No confiaban en la provisión de Dios. Pero el 6º día, ¿qué pasaba? Dios ordenó que recogieran doble.
porque tenían que recoger para el sexto y para el séptimo día. Y se comían el maná del sexto día y guardaban el resto para el día siguiente, y se agusanaba y se podría y hedía. No se agusanaba ni hedía. Eso es lo que Dios quiere que entiendas, hermano. Descansar en Dios. Reconocer que nuestra vida está bajo su gobierno y que nuestra esperanza final no está en nuestras capacidades, sino en Dios. Hermanos, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, escuche esto, que esto es hermoso. Encontramos que esta realidad alcanza su plenitud en Cristo. Cristo vino a realizar la obra de redención. Escuche, que nosotros jamás hubiéramos podido realizar. Él vivió perfecta obediencia, cargó nuestros pecados en la cruz, murió y resucitó. Y cuando su obra sacrificial llegó a su culminación, pudo declarar: consumado es. Juan 19:30. Y encontramos aquí una profunda relación. El Dios que terminó su obra creadora y reposó de ella es el Dios que en Cristo lleva a cabo la obra de nuestra redención. Nuestra salvación no descansa finalmente en lo que nosotros podamos completar, sino en la obra terminada de Cristo. Por eso el autor de Hebreos, voy a volverlo a citar, cita el reposo de Génesis 2 y dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo de Génesis no terminó siendo simplemente un recuerdo de la primera semana de la creación, ni quedó agotado en la entrada de Israel en Canaán. El reposo de Dios continúa señalando hacia la consumación que todavía esperamos. Amada iglesia, nosotros vivimos entre una obra ya realizada, como dije antes, y una consumación todavía esperada. Cristo ya terminó la obra necesaria para nuestra redención, pero todavía esperamos el día en que Él hará nuevas todas las cosas. Ya hemos recibido la salvación, pero todavía esperamos su consumación. Ya pertenecemos a Cristo, pero todavía luchamos contra el pecado. Ya tenemos la promesa del reposo, pero todavía caminamos hacia su plenitud. Por eso Génesis 2, capítulo 2, versículo 3, nos llama a mirar más allá de nuestra propia actividad y a descansar en el Dios cuya obra terminada y cuyo propósito llegará ciertamente a su consumación. Así que al llegar al final de este tercer punto, podemos afirmar: Dios apartó el séptimo día como un día especial, porque en él reposó de toda su obra de creación, y lo bendijo y lo santificó. Hemos llegado al final, hermanos, de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Miremos el movimiento que Moisés ha puesto delante de nosotros. En el primer punto vimos que Dios terminó su obra, los cielos, la tierra y todo su ejército quedaron acabados. Dios llevó la creación hasta la culminación que Él mismo había determinado. No quedó una obra inconclusa ni un propósito frustrado. El Dios que comenzó la creación la llevó hasta su término. En el segundo punto vimos que Dios reposó de su obra. Después de terminar aquello que Él había hecho, Dios cesó su obra creadora. El reposo aparece como la meta hacia la cual se dirigía toda la obra de los 6 días. La creación no solamente fue hecha, fue llevada hacia el reposo.
Y finalmente en el tercer punto vimos que Dios bendijo y santificó el séptimo día. Lo distinguió en relación con su propio reposo. El séptimo día quedó señalado dentro de la creación como el día relacionado con la obra terminada y con el reposo de Dios. Mis hermanos, ahora podemos mirar Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, como la culminación de todo lo que hemos recorrido en Génesis capítulo 1. Al principio vimos una creación desordenada y vacía, pero bajo el gobierno del Dios que estaba presente y obrando. Después vimos cómo Dios fue ordenando aquella creación, estableciendo los espacios, llenándolos de vida y finalmente colocando al hombre como su imagen dentro de ella. Y ahora, cuando la obra está terminada, Dios entra en su reposo y aparta el séptimo día en relación con ese reposo. Y eso era precisamente, hermanos, lo que Israel necesitaba comprender. Su realidad, su salida de Egipto, no era un acontecimiento sin dirección. Dios estaba haciendo con Israel una obra que correspondía, oiga bien, al patrón que había establecido desde la creación. Había sacado a su pueblo de Egipto y lo estaba conduciendo hacia Canaán, hacia el reposo que había prometido. El desierto no era la meta, aunque todavía tenía que atravesarlo, el reposo estaba delante de ellos. Y escuchen, y nosotros tampoco estamos caminando sin dirección. ¿Escuchó, iglesia? Nosotros tampoco estamos caminando sin dirección. Cristo ha venido, ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado y ha inaugurado la nueva creación. Pero todavía esperamos la consumación. Todavía hay una distancia entre lo que Cristo ya ha asegurado y aquello que nosotros todavía esperamos contemplar plenamente. Mis hermanos, esa distancia puede desanimarnos. Podemos comenzar a dudar. Podemos pensar que las dificultades presentes significan que Dios no está cumpliendo su propósito. Pero Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos debe enseñar a pensar de otra manera. Dios terminó su obra creadora, reposó de ella y apartó el séptimo día en relación con ese reposo. El Dios que establece ese patrón en la creación es el mismo Dios que lleva adelante su obra redentora en ti. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermano, por eso nuestra esperanza no descansa en que podamos ver hoy, toda la obra terminada, sino en que conocemos al Dios que la comenzó, la está llevando adelante y la llevará finalmente a su consumación. De modo que, hermanos, cuando no entendamos el camino que estemos pasando, confiemos en el Dios que conoce el destino. ¿Escuchó? Cuando nos desanimemos porque todavía no vemos la plenitud de sus promesas, recordemos que el reposo todavía está delante de nosotros. Y cuando las circunstancias nos hagan pensar que el caos tiene la última palabra, volvamos a Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué? Porque el Dios que llevó la creación del desorden al orden y de la obra terminada al reposo, sigue siendo el mismo Dios. En Cristo, Él está llevando a su pueblo hacia una nueva creación y hacia el final definitivo. Finalmente, un llamado a los no creyentes. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, si todavía no estás en Cristo, quiero que entiendas algo muy importante.
todavía estás en el caos. Todavía estás en las tinieblas. Tal vez exteriormente tu vida parece estar en orden. Tienes trabajo, familia, estudios, proyectos, bienes y muchas cosas de las que puedes sentirte satisfecho. Pero si estás separado de Cristo, tu problema más profundo permanece sin resolver. Estás separado de Dios y necesitas ser reconciliado con Él. Génesis comenzó mostrándonos una tierra desordenada y vacía, en caos. Pero Dios comenzó a obrar y llevó aquella creación del caos al orden, de las tinieblas a la luz y finalmente al reposo. Pero tú no puedes producir ese cambio por tus propias fuerzas. No puedes ordenar tu vida delante de Dios simplemente intentando ser una mejor persona. Tus buenas obras no pueden borrar tu pecado. Tu religión no puede reconciliarte con Dios. Tu esfuerzo no puede llevarte al verdadero reposo. Necesitas a Cristo. Porque fuera de Cristo no solamente estás cansado, estás bajo el poder del pecado y separado de Dios. Puedes continuar trabajando, acumulando cosas, buscando placeres y tratando de encontrar satisfacción en este mundo. Pero nada de eso puede darte el reposo que tu alma necesita. Por eso, hoy te llamo a abandonar tu confianza en ti mismo y venir a Cristo por medio de la fe. Cristo hizo lo que tú no podías hacer. Vivió la vida perfecta que tú no has vivido. Murió en la cruz cargando el pecado de su pueblo y resucitó venciendo la muerte. Su obra es una obra terminada. Por eso no tienes que venir a Cristo tratando de completar con tus méritos aquello que Él ya terminó o realizó. Ven a Cristo, descansa en Cristo, confía en Cristo. El Dios que llevó su creación del caos al reposo puede también sacar al pecador de su condición de pecado y llevarlo a la reconciliación, al perdón y finalmente al reposo eterno que hay para el pueblo de Dios. Querido amigo, no permanezcas fuera de Cristo. No confundas tener una vida aparentemente ordenada con estar reconciliado con Dios. Puedes tener muchas cosas en orden y sin embargo tener un alma en caos. Hoy Cristo te llama. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona toda tu confianza en tus propias obras y corre a Cristo, porque solamente en Él encontrarás el verdadero reposo para tu alma. Y solamente en Él podrás pasar de la condenación a la salvación, de las tinieblas a la luz y del caos al reposo eterno. Ven a Cristo mientras hoy puedes oír su voz. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ha quedado claro, Señor, en nosotros que siendo tu pueblo, Señor, y que pese a que veamos tantas circunstancias día a día en nuestras vidas, en el mundo, Señor, tú, quien iniciaste la buena obra en nosotros, la culminarás. Nos llevarás al reposo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén.